Bienvenido de nuevo, señores, a su programa Gran Impacto, Colisión de Ideas. Como ustedes quizás sepan, nuestros primeros programas los hemos dedicado al muy importante tema del espionaje electrónico. En el primer programa introdujimos la idea, introdujimos algunos de los asuntos más importantes. Incluso discutimos algunas de las posibles soluciones, pero algunos detalles no lo dimos. Y entonces en el segundo programa abundamos un poco más sobre este importante asunto del espionaje electrónico y discutimos algunos asuntos de interés, de corriente interés, como por ejemplo la disputa entre la compañía Apple y el FBI, unos documentos nuevos que salieron recientemente por el portal Wikileaks, etc. Hoy, sin embargo, vamos a hablar de un tema bastante distinto. Es un tema relacionado con la política de los Estados Unidos de América, específicamente uno de los candidatos o mejor dicho, de los precandidatos que están tratando de obtener la nominación por uno de los partidos. Vamos ahora a ver el título de nuestra primera diapositiva. Como ustedes pueden ver, el título dice: el senador Rubio, moralmente descalificado para la presidencia de los Estados Unidos. Es una expresión bastante fuerte, ¿no? Estar moralmente descalificado. Pero nosotros pensamos que según presentemos la evidencia, ¿no? La discutamos, pues ustedes llegarán a la conclusión de que el título está justificado. Recordamos, ¿no?, que mi nombre es Virilio Rodríguez, nuestra dirección de Twitter está ahí en pantalla, estamos bastante activos ahí. Y somos presidentes de la sociedad Muro, una sociedad que ha sido establecida con el objetivo de traer un mejor control de la frontera dominico-haitiana a través de una barrera física que le permita al país, cuando el caso lo amerite, cerrar la frontera y cuando no lo amerite, por lo menos controlar mejor tanto el tráfico de personas como el tráfico de armas, el tráfico de estupefacientes, los problemas ecológicos que ocurren cuando vecinos descontroladamente entran al territorio nacional a cometer crímenes ecológicos, e incluso algo que quizás es lo más serio de todo, si llega una enfermedad muy grave a un lado de la frontera, pues cerrar la frontera por lo menos hasta que esa enfermedad se controle es algo que puede salvar muchísimas vidas. Por ejemplo, el caso del ébola, del cual se estuvo hablando mucho hace unos meses, una enfermedad muy, muy peligrosa. Si tuviéramos la malísima suerte de que llegara, por ejemplo, al vecino país de Haití, pues lo lógico sería tratar de por lo menos cerrar la frontera hasta tanto esa situación se controle, pero hoy en día eso no es posible, porque aunque se cierren los cruces principales, hay muchos cruces improvisados que seguirían abiertos y en el peor de los casos la gente puede incluso cruzar a través de los potreros, de los bosques, ¿no? Entonces, en un caso así, pues se podrían perder, un muro fronterizo podría salvar muchas vidas y además podría salvar a la industria del turismo, porque claramente si llegase al vecino país una enfermedad muy grave, pues eso podría tener un efecto devastador en la industria del turismo, ¿no? Sin embargo, con un muro, con una barrera física, pues los turistas se podrían sentir más confiados a visitarnos, a pesar de que en el vecino país haya esa situación. La barrera física es realmente, realmente necesaria y es bueno que lo acabemos de entender. De todas formas, vamos a seguir entrando en materia con el tema de hoy, que, como le decimos, es sobre la política de los Estados Unidos de América. Nosotros no somos parte de ese gran país, pero como sabemos, por diversas razones, lo que ocurre allá nos impacta. Y entonces tenemos que darle seguimiento a lo que está ocurriendo.
En el caso que nos ocupa, vamos a hablar de unos eventos que están directamente relacionados con la República Dominicana y que envuelven a uno de los candidatos, de precandidatos, una de las personas que quiere llegar a ser presidente de los Estados Unidos y que tiene posibilidades reales porque en su propio partido la mayoría los considera por lo menos entre los 3 primeros, ¿no? En el otro partido hay 2, pues él está entre los primeros 5. Uno de esos 5 probablemente sea el próximo presidente de Estados Unidos y por ende cualquier asunto de especial interés con relación a una de esas 5 personas, pues es muy importante podemos decir que para el mundo, ¿no? Porque es un país muy influyente. Entonces vamos a hablar, le dijimos que íbamos a hablar de un señor llamado el senador Rubio. En nuestra siguiente diapositiva aquí tenemos al señor Rubio, una foto de él, y titulamos ¿Quién es Marco Rubio? Vamos a decir algunas cosas de este señor, un candidato importante, precandidato importante a la presidencia de Estados Unidos. Lo primero, el señor Rubio es senador republicano de la Florida y está en Washington desde el año 2011, relativamente poco tiempo. Es precandidato presidencial republicano ahora en este ciclo, como ya dijimos. Está en el 3er lugar dentro de su partido y por lo menos ya ha ganado un estado. En Estados Unidos las elecciones primarias y las convenciones se hacen a través de un proceso un poco largo que dura meses y van por orden, ¿no? Primero le tocan a algunos estados, después vienen otros y así sucesivamente. Algunos estados intencionalmente se quedan de último porque creen que les conviene, porque si la contienda está muy reñida, pues ese estado podría decidir quién va a ser el próximo presidente, o por lo menos los candidatos, ¿no? Pero a otros prefieren estar al principio, porque naturalmente una vez que un candidato gana un estado, aunque sea un estado pequeño, pues los donantes le ponen más atención, ¿no? Empieza a fluir el dinero hacia ese candidato, la prensa le empieza a seguir muy de cerca. O sea que los estados primeros también tienen mucha influencia. Entonces, hasta ahora, el señor Rubio ha ganado un estado, por lo menos el estado de Minnesota, un estado importante. Ellos usan el sistema de cónclaves o convenciones, que no es lo mismo que una elección primaria, es algo distinto, es algo que los grupos tienen más influencia, ¿no? Porque hay que ir a hacer como una reunión para votar. Y este señor ganó ese estado, creo que no estaba esperado a ganar, pero lo logró, por lo menos ese ha ganado. El señor Rubio también es el preferido de los líderes de su partido, o sea, los líderes de su partido, del Partido Republicano, lo que llaman el establecimiento, ¿no? Ellos lo ven como una persona que por sus posiciones y por su físico, por su edad, como que pudiera ser un candidato fuerte. De hecho, el perfil de él es muy parecido al perfil del presidente actual, Obama. Es un senador de primer término, solamente tiene un periodo en el Senado, su primer periodo, como era el caso del señor Obama. Un hombre joven, es un buen orador, fotogénico. Entonces, los líderes del partido, el llamado establecimiento central del partido, pues en principio le simpatiza a este señor. Y a ellos les gustaría que él pudiera tomar la delantera, dejando atrás a otros 2 líderes, otros 2 candidatos, el caso del señor Trump y el caso del señor Cruz. El señor Cruz es también un hispano, pues, como su nombre lo indica, y está ahora mismo como en segunda posición, pero al establecimiento le cae mejor Rubio que Cruz, porque Cruz es un poco, vamos a decir, rosca izquierda. A veces el partido quiere que haga una cosa y él le dice que no, a veces tiene arrebatos que le dice nombres a algunos de los líderes del partido, le dice mentirosos y cosas así.
Entonces a él no le cae muy bien al establecimiento. El señor Trump tiene sus propios problemas, realmente él no es del partido, es un extrapartido prácticamente, y él ha tomado algunas posiciones que son un poco controversiales, ¿no? Y el establecimiento no se siente cómodo con él. Entonces, para el establecimiento, los líderes principales, el señor Rubio sería el preferido de ellos. El señor Rubio tiene padres cubanos, nació en Miami hace poco, tiene 44 años. O sea, se ve como que es una persona que puede ser mercadeado, ¿no?, hacia el público y que podría ser un excelente candidato, aparte de, en principio, ¿no?, sin entrar en una serie de detalles que vamos a entrar hoy. Naturalmente nosotros pensamos que después de este programa, quizás algunos de los miembros del establecimiento van a cambiar de idea con relación al señor Rubio, a este senador. Pasemos a nuestra próxima diapositiva. Vamos a hablar de algunos asuntos financieros que han afectado al señor Rubio. Ha tenido problemas de deudas. Él realmente, sus padres, al ser inmigrantes, no se puede decir que es una persona de rico de cuna, ¿no? Y eso ha afectado. Pero como que él no se ha manejado muy bien en términos de sus finanzas personales. Tiene como una inclinación a los artículos de lujo. Cuando ha tenido dinero, se puede decir que quizás lo ha desperdiciado hasta cierto punto. Le ha recibido críticas por una lancha de $80,000 que él se compró. No es una lancha tan cara, las hay mucho más caras, pero considerando que es un señor que no es rico realmente y ha tenido sus problemitas, bueno, ¿por qué gastar en eso? Y comprarse una lancha más barata, por ejemplo. Tampoco es una lancha súper lujosa, pero en fin, $80,000 son $80,000. En un momento él adquirió, quizás a través de una especie de arrendamiento a largo plazo, un carro Audi de $50,000. Bueno, ya ahí hay 80 y 50, estamos hablando de $130,000. En algunos momentos no ha separado debidamente los fondos personales de los fondos de campaña, ¿no? Por una serie de reglas en Estados Unidos y en muchos países hay que tener cuidado en ese aspecto. Si usted está participando en una campaña, recibe donaciones para la campaña, hay que mantener una separación entre lo que son los fondos de campaña y los fondos personales, y él no siempre lo ha hecho. En una ocasión nombró a su esposa a una posición remunerada dentro de la campaña, lo cual pues no parece una buena idea, no envía una buena señal. Y recientemente, más o menos recientemente, él recibió un avance para escribir un libro de casi $1 millón, ¿no? Cuando a un político se le dan esa clase de avances, pues hay gente que lo ven que quizás el libro no vale ese dinero y que quizás es una especie como de establecer una relación de dando y dando, ¿no? Pero bueno, de ahí salió, entre otras cosas, su yate, ¿no? Su yate salió de ahí, su lancha y su carro y una serie de cosas, ¿no? Él también pagó unas deudas y demás. Pero todo esto manda una señal un poco, vamos a decir, preocupante, ¿no? De estos manejos financieros de este señor. Pasemos ahora aquí vemos esta imagen, ¿no?, de la lancha que le ha causado cierta controversia. No necesariamente esta es la lancha del señor, pero la lancha de él es de ese mismo modelo, tiene características similares, ¿no? Y eso ha creado cierto revuelo en los medios de Estados Unidos. El señor Rubio también tiene una especie de padrino financiero. El padrino financiero se ve en esta foto, es el señor Brannan. Es un señor muy mayor, como se ve, de avanzada edad, que él ha estado financiando las campañas del señor Rubio por mucho tiempo, ¿no? Y vamos a dar unos cuantos detalles más, vamos a abundar sobre esto. De acuerdo a informes de prensa, se estima que el señor Brannan
es el principal contribuyente como individuo a la precampaña presidencial del senador, con cerca de unos 10 millones de dólares, ¿no? Contribución de él, se ha dado esa cifra en los medios. Aquí tenemos en esta, donde dice principales contribuyentes, ahí hay un enlace, ¿no? Un enlace a un artículo donde se proveen estas informaciones, un artículo del New York Times. Nosotros, como hemos hecho anteriormente, vamos a poner estas diapositivas disponibles al público para que la gente pueda estudiar esto con mayores detalles y también pueda seguir los enlaces, ¿no? Y convencerse, ¿no? De que lo que estamos diciendo está bien fundamentado. El señor Brannan ha financiado la mayoría de las campañas del señor Rubio a posiciones legislativas, ¿no? Antes de llegar a aspirar como precandidato presidencial, pues ha participado en muchas elecciones. En un caso, fue miembro por muchos años de la legislatura del estado de la Florida. Es como decir una especie de congreso estatal, ¿no? Como si fuera una Cámara de Diputados, pero del estado. Pues cada 2 años, tenía cada varios años participar en elecciones y eso cuesta dinero, ¿no? Y entonces este señor Brannan era responsable de una gran parte de esos fondos. Y también incluso lo ha ayudado en el plano personal. En algún momento lo contrató como abogado en una situación, aunque el señor Rubio es abogado, pero se crea la percepción o por lo menos la sospecha de que era más bien por ayudarlo económicamente más que por contratarlo. El señor Brannan le ha dado empleo a la esposa del senador y en algún momento decidió que le iba a pagar el salario del señor Rubio como catedrático en una universidad. Una especie de arreglo en el cual el señor Rubio iba a recibir una cantidad bastante importante de dinero que quizás la universidad no la hubiera pagado de sus fondos propios, pero al aparecerse este donante, el señor Brannan dice, no se preocupen, contrátenlo y yo pago una parte. Entonces la universidad lo contrató por esas razones. Entonces como que se ve que todo esto es una transferencia de dinero, ¿no? Del señor Brannan al señor Rubio, bajo un esquema u otro, sea donaciones de campaña, sea contrata, sea en este caso contrata a través de terceros, etc. Uno de inmediatamente se pregunta, bueno, ¿y habrá recibido algún tipo de beneficio el señor Brannan? Ser un hombre tan generoso, ¿no? Tanta generosidad hacia este hijo de inmigrantes cubanos, ¿no? ¿Por qué tanta generosidad? ¿Algún tipo de beneficio habrá recibido? Y como vemos en nuestra próxima diapositiva, sí, en efecto, el señor Brannan es bastante rico, o sea que él no necesita, vamos a decir, que le den dinero a él, pero tiene causas en las cuales él está interesado. Y una vez que él tiene esta relación con el senador Rubio, por mucho tiempo él incluso fue vamos a decir, el presidente de la Cámara de Diputados de la Florida, ¿no? Del estado de la Florida, tiene su congreso y el señor Rubio era, ellos le decían el portavoz, ¿no? Que vendría a ser como el presidente de la Cámara de Diputados, o sea que tenía mucha influencia a nivel estatal. Y entonces a través de esa influencia, pues algunas causas favorecidas del señor Brannan han recibido importantes fondos estatales, fondos del contribuyente. Entre ellos se mencionan a unos 80 millones de dólares de fondos del contribuyente para un centro del genoma humano, que de alguna forma el señor Brannan estaba interesado en eso, era posiblemente miembro de su directiva, etcétera, y de alguna forma logró a través de su amigo o su protegido, ¿no? el senador Rubio. Ese entonces no estoy seguro si era ya senador o podía ser que estuviera todavía en la Florida, logró estos 80 millones de dólares de dinero del contribuyente. En otra oportunidad hubo una donación de unos 5 millones para un instituto de Miami, con el cual el señor Brannan está envuelto. Y seguro habrán otros casos, ¿no? Pero ya esos son casos importantes donde hay casi 85 millones entre esos dos casos solamente. Entonces, en este momento vamos a cambiar a un siguiente tema, ¿no?
siguiendo con el señor Rubio, que es el que nos compete más porque envuelve una carta que tiene que ver con los problemas migratorios de aquí, de la República Dominicana. Vamos a hacer una brevísima pausa para eso y entonces cambiamos de tema. Bienvenidos de nuevo a Gran Impacto, Colisión de Ideas. Como le dijimos, un asunto que para nosotros consideramos bastante preocupante y a través muy dañino a las aspiraciones del señor Rubio para la presidencia de Estados Unidos y que a nuestro juicio lo acaba de descalificar para ese importantísimo cargo, tiene que ver con el manejo de una carta que él escribió, una carta de esas que han escrito en contra del pueblo dominicano, donde se hacen una serie de aseveraciones que son materialmente falsas y donde se busca de alguna forma a través de la calumnia presionar al gobierno y al pueblo dominicano con el objetivo de que sacrifique a su propia gente, especialmente a los más desposeídos dominicanos, que los sacrifique para beneficio de los vecinos haitianos. Ese es el verdadero objetivo de este tipo de cosas, de este tipo de cartas. Una forma de chantaje, un chantaje basado en aseveraciones que se puede demostrar son falsas. Entonces, el señor Rubio se metió en esto de atacar al pueblo dominicano, pero lo hizo de una forma que es sumamente irresponsable. Vamos a ver si podemos mostrar en pantalla aquí una carta que seguramente ustedes no van a poder leer, pero esta es una carta que está aquí en la internet. Por aquí, si logran leerlo, quizá puedan ver que dice Marco Rubio, United States Senate. Aquí está la fecha, es una carta escrita a mediados del año pasado. Nosotros conocimos este caso hace varios meses y le estuvimos dando seguimiento, pero no habíamos tenido la oportunidad de discutirlo, ¿no? Este programa es nuevo y estamos en otros asuntos. Pero por todas las indicaciones es una carta que el señor Marco Rubio escribió y aquí está su firma, ¿no? Aquí se ve la firma del señor Rubio. Esta carta está disponible en la internet y como hemos hecho antes vamos a dar los enlaces. En realidad escribir una carta atacando al pueblo dominicano, pues vamos a decir, no es la primera carta, no va a ser la última. Hay muchos intereses en juego, hay muchos hipócritas, individuos que de alguna manera ellos tienen el miedo de que los haitianos lo van a afectar a ellos y han calculado que la República Dominicana debe ser una especie de lo que llaman buffer zone, una especie de cojín que los separe a ellos de los haitianos. Dice, mientras más haitianos ellos logran meter a la mala en República Dominicana, menos haitianos le toca a ellos. Y por ahí es que viene este tipo de cosas. Pero de todas formas es curioso que el señor Marco Rubio se haya metido, o mejor dicho, vamos a decir, se haya arrastrado a este tipo de cosas, porque el partido de él normalmente no lo hace. La inmensa mayoría de los que se arrastran a atacar al pueblo dominicano con calumnias demostrables pertenecen al partido que hoy en día está en la Casa Blanca en Estados Unidos, el Partido Demócrata. Y esto lo hace por razones que se pueden explicar y que realmente lo podríamos explicar en otro programa, pero tiene mucho que ver con una institución que se llama el Cónclave Negro. Es una institución que aglomera una serie de líderes negros de Estados Unidos, una institución que ha sido catalogada como racista negra, una institución racista negra, que fundamentalmente es antidominicana. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el partido de gobierno, en las elecciones primarias votan muchos afroamericanos y los afroamericanos son vamos a decir, el electorado que respalda al cónclave negro, al racista cónclave negro. Entonces, eso le pone presión
a los políticos de ese partido llamado demócrata, autollamado demócrata, que se hace llamar demócrata, para que tomen posiciones que estén acorde con los intereses del cónclave negro. Uno que quiera abundar más sobre esto puede buscar ahora mismo en las primarias, en el llamado Supermartes. El Supermartes acaba de pasar. Es un martes en el cual un gran número de estados, cerca de una docena de estados, tienen elecciones primarias o tienen cónclaves, convenciones, que no es lo mismo que primarias, pero más o menos al final terminan haciendo algo parecido. Entonces, si buscamos el porcentaje de personas que votó en las elecciones del Partido Demócrata, el llamado Partido Demócrata, vemos que hay un alto porcentaje de afroamericanos, especialmente en los estados del sur. Entonces, naturalmente que si usted quiere ganar la nominación presidencial demócrata, tiene que estar en buena con esa gente. Y por ahí es que viene una serie de ataques en contra del pueblo dominicano, que casi siempre vienen de parte del partido que se hace llamar demócrata. Utilizan esa etiqueta. Entonces, por esa razón, la posición del señor Rubio es curiosa, porque él no es de ese partido. En el Partido Republicano, el cónclave negro vale cerca de 0. Tiene un valor infinitesimal. Entonces, al no tener ese valor, pues los políticos republicanos no tienen que dedicarse a ganar puntos a base de atacar al pueblo dominicano para ganarse puntos de racistas negros. No necesitan hacer eso, porque los racistas negros tienen muy poco poder en las elecciones internas del Partido Republicano. Entonces, el señor Rubio, contrario a lo que la mayoría de los políticos de su partido han hecho, decidió arrastrarse a atacar al pueblo dominicano. Pero lo hizo en una forma que es catastrófica para él, catastrófica para sus aspiraciones, porque actúa en una forma que se puede catalogar de cobarde. Y tenemos las pruebas, tenemos los hechos y podemos concluir que fueron ataques cobardes lo que el señor Marco Rubio, senador Marco Rubio, le lanzó al pueblo dominicano. Entonces vamos a abundar a ver por qué catalogamos de cobarde la actitud del señor Rubio. En el Senado de Estados Unidos empezaron a circular una carta de ataque contra el pueblo dominicano a base de calumnias, mentiras, vamos a decir, desvergonzadas, ¿no? Descaradas mentiras, probables mentiras, comprobables mentiras en contra del pueblo dominicano. Y ellos naturalmente la circularon entre todos los senadores, los que estaban detrás de eso. Sin duda el cónclave negro, antidominicano, racista cónclave negro, estaba detrás de eso. Entonces, ellos lo circularon entre el Senado de Estados Unidos. En el Senado de Estados Unidos hay 100 senadores. Los antidominicanos, los calumniadores, los descarados calumniadores, obtuvieron 7 senadores de un total de 100 que decidieron firmar esa carta. 7 senadores decidieron arrastrarse a calumniar al pueblo dominicano para obligar al pueblo dominicano a que sacrifique a su gente, a que sacrifique a los 4 millones de pobres dominicanos y al 1 millón y pico que vive en extrema pobreza. A eso se dedicaron esos 7 senadores. Pero estos 7 senadores, por muy repulsiva y repugnante que haya sido su participación en esa carta, actuaron responsablemente. Actuaron responsablemente porque ellos firmaron su carta. Vamos a ver si lo vemos por acá. Firmaron su carta, una carta para el canciller de Estados Unidos. Entre ellos, los que firmaron, los 7 senadores antidominicanos, estaba el otro senador del estado de la Florida. Qué coincidencia, ¿no? Senador del estado de la Florida. Vaya a ver la distancia de Haití a la Florida y usted se va a dar cuenta qué coincidencia que los 2 senadores de la Florida decidieron atacar al pueblo dominicano. Entonces, pero estos 7 senadores, todos demócratas, todos del partido que se hace llamar demócrata, firmaron su carta responsablemente. La carta la pusieron en página del Senado.
E incluso esa carta algunos la pusieron en sus páginas personales de ellos. Ellos actuaron en todo momento de una forma transparente. Usted se pregunta, ¿y qué hizo el señor Rubio ante esa carta? Bueno, el señor Rubio no la firmó, lo cual no sorprendía a nadie porque el Partido Republicano no se anda metiendo en ese tipo de cosas, de atacar al pueblo dominicano a base de calumnias. Eso le toca a algunos demócratas, son los que se dedican a eso. Se dedican a eso por razones que ya hemos mencionado cuáles son. Entonces el señor Rubio hizo lo que uno esperaría, lo que hicieron 90 y tantos senadores, que fue decirle que esa carta no le interesaba a ellos, que se la firmaran otros. Y la firmaron esos 7. Pero entonces el señor Rubio hizo algo muy interesante. Después que él declinó firmar la carta que 7 senadores firmaron responsablemente, una carta con calumnia en contra del pueblo dominicano, demostrable calumnia, el señor Rubio decide que escribir su propia carta. Escribe una carta que dice más o menos lo mismo que dice la de las 7 senadores. Entonces usted dice, pero si él escribe esa carta que va a decir más o menos lo mismo, ¿por qué no firmó la otra carta, la que firmaron los 7 senadores? Y la respuesta es porque el señor Rubio quería estar en ambos lados. Entonces fíjese lo que él hace. Él escribe esa carta, pero esa carta él no la pone en su propio sitio de la internet. Él no la pone en su página del Senado de los Estados Unidos, como hicieron los otros 7 senadores, sino que él se la da a una persona, a una periodista venezolana que trabaja para el Miami Herald. Pero no, la carta tampoco aparece en el Miami Herald, aparece en una especie de blog, que es algo así como una página de internet informal que algunos periodistas tienen ahí donde ellos hacen comentarios, ponen temas políticos. Entonces usted dice, pero esto es algo extraño, ¿no? Porque una carta que el señor senador, uno de los 2 senadores del estado de la Florida, le escribe al canciller de los Estados Unidos, tiene que ser algo importante, algo que valga la pena por lo menos comentar, si no quieren publicar la carta entera, letra por letra, por lo menos poner un párrafo o 2 y decir, bueno, nuestro senador, el senador de aquí, de la Florida, uno de los 2, ha escrito al canciller de los Estados Unidos pidiéndole que intervenga para obligar a los dominicanos a que sacrifiquen a los pobres de la República Dominicana a base de mentiras. Porque eso fue lo que hizo. Eso fue lo que hicieron los 7 senadores y eso fue lo que hizo el señor Rubio. Pero esa carta no aparece por ningún lado. Esa carta, nosotros incluso cuando nos enteramos de esa carta, lo primero que pensamos es que esa carta era falsa. Y nos tomamos la molestia de escribirle al señor Marco Rubio. Y le escribimos a su dirección de campaña, tenemos los correos, lo vamos a poner al aire, lo vamos a sacar a la luz pública apropiadamente. Y le dijimos que por favor que confirmara o negara la autenticidad de esa carta. La persona que nos contestó, un ayudante, dijo que no sabía nada de esa carta, pero que en Washington podía ser que supieran. Le mandamos la misma pregunta a Washington y al final nos mandó un correo supuestamente firmado por el señor Marco Rubio, que básicamente no decía nada, es decir, no contestó la pregunta que se le hizo y todo eso nos lleva a la conclusión de que en efecto esa carta, tal cual parece, es una carta que escribió el señor Marco Rubio. Ahora bien, él escribe una carta para el canciller de los Estados Unidos y toma una serie de medidas para que el menor número posible de personas se enteren de su carta. Eso fue lo que hizo, porque al parecer hace un arreglo con esta señorita o señora Patricia Massey, una columnista o una periodista del Miami Herald, para que ella publique, aquí tenemos, por favor, pongamos en pantalla a esto, aquí está la señorita Patricia Massey. Ella sabe, cuando vea este programa, que yo me comuniqué con ella y tengo los correos como unas 5 o 6 veces sobre esa carta, porque yo no quería creerla y ella incluso en un momento casi como que se ofendió y me dijo, pero tú estás poniendo en duda mi integridad periodística. Y dice, bueno, yo no la pongo en duda, las circunstancias son las que la ponen en duda,
porque tú tienes que reconocer que esa carta de un senador de tu estado al canciller es algo que debió haber tenido una mayor difusión, incluyendo en el periódico de ella misma, para el cual ella trabaja. ¿Cómo se explica que el periódico donde ella trabaja, ella publica la carta en un blog y el periódico no lo menciona? Yo no lo he encontrado todavía. Y bueno, si alguien lo encuentra, que me mande el enlace, porque yo lo estuve buscando mucho y no apareció. Entonces, esta joven nosotros le vamos a invitar a que si ella quiera venir a hablar por Skype con nosotros para el próximo programa, que lo haga, porque verdaderamente nosotros pensamos que su integridad periodística, tal cual ella dijo en un correo, y nosotros lo vamos ese correo lo tenemos, está siendo cuestionada. Yo personalmente la cuestiono públicamente, cuestiono la integridad periodística de Patricia Massey, la señorita que usted ve aquí, porque ese manejo de esa carta, ella tenía que saber que una carta del senador de la Florida al canciller de los Estados Unidos sobre cualquier asunto era algo que debía llegar al público de la Florida. ¿Por qué? Porque el público tiene que pasar juicio en lo que hacen sus políticos, y para pasar juicio tienen que saber lo que ellos están haciendo. Entonces, si ellos están escribiendo cartas al canciller y nadie se entera, ¿y qué si el público de la Florida no está de acuerdo con esa carta? Tienen que enterarse para ellos, decirle al señor Rubio, mira, estuvo muy mal hecho que usted escribiera esa carta, pero para eso tienen que primero saber que esa carta ha sido escrita. Y eso la señora o señorita Massey tenía que saberlo. Y ella debió asegurarse de que su periódico, el cual está en la misma situación, el periódico de ella, el Miami Herald, su integridad como periódico está siendo cuestionada por las circunstancias. Y si alguien del Miami Herald quiere venir a hablar en nuestro programa, que venga y que defiendan lo que han hecho. Y no creo que van a poderlo defender. La periodista básicamente aceptó participar en lo que, la periodista y el periódico, en lo que puede catalogarse como un esquema para ocultar noticias al público, noticias bastante relevantes, especialmente en una época electoral, donde uno de las personas envueltas es precisamente alguien que quiere ser presidente de los Estados Unidos. Nosotros entendemos que ella y el periódico le fallaron al pueblo de la Florida, al pueblo estadounidense, y se comportaron de una manera que no se ajusta con los lineamientos de ética profesional que deben primar en un periódico de la talla, de la categoría del Miami Herald. Nosotros vamos ahora a presentar esta imagen. Aquí, como ustedes pueden ver, aparece una mujer, y ahí se ve agachado, no sé si pueden distinguir, hay como un hombre que está escondido en la falda, debajo de la falda de esta mujer. A veces se ven los niños y hay expresiones donde se dice que el niño a veces se esconde en la falda o debajo de la falda de su madre. Entonces nosotros pensamos que esta imagen refleja lo que hizo este señor senador. El hombre podemos interpretarlo como el senador Marco Rubio, escondido debajo de la falda de la señora Massey. Él quiso atacar al pueblo dominicano aparentemente para satisfacer algún tipo de interés, algún tipo de presión, quizás a instancia de ese señor Brannan, quizás, porque no lo vimos, no lo estuvimos oyendo, porque él es un gran patrocinador de sus campañas, pero lo quiso hacer en una forma engañosa y cobarde. Él no quiso firmar la carta pública, la carta que fue difundida, la carta que leyó todo el mundo, sino quiso mandar su propia carta diciendo lo mismo, pero no la quiso esconder debajo de la falda de esta periodista venezolana. Creo que la integridad del señor Rubio como candidato a la presidencia de Estados Unidos está seriamente cuestionada, y en lo que a nosotros nos respecta, este manejo de esta carta es una falta descalificante que lo va a sacar a él de la política permanentemente, de la política de los Estados Unidos. Y nosotros pensamos que la participación de Patricia en esto le va a costar bastante en términos de su credibilidad como periodista. Podemos pasar al siguiente segmento. Pasaremos al siguiente segmento ahora, después de una breve pausa.
Bienvenidos de nuevo, señores, a Gran Impacto. Manuel, tú estuviste escuchando, ¿no?, la presentación y hicimos hincapié en el tema de moralmente descalificado, ¿no? El señor Rubio por este manejo de esta carta, el engaño, ¿no?, el querer estar en los dos lados al mismo tiempo. ¿Tú crees que se justifica, porque tú eres candidato también al Congreso, ¿no? ¿Se justifica hablar de una descalificación moral del señor por este manejo, o quizás estamos siendo un poco muy duros con él? Yo creo que desde el punto de vista del ejercicio político estaría moralmente descalificado porque quiere estar en dos vertientes, está operando en una ambigüedad calculada. Ambigüedad calculada, muy buena con el objetivo de favorecer o de beneficiarse del caucus. Yo digo la palabra en latín que es caucus, ¿no? Caucus, sí, sí. El caucus negro. Sí. El caucus negro que ha sido, en cierto modo, influido por el lobby haitiano en Estados Unidos. Sí. Ellos han utilizado ese caucus con el objetivo de tratar de presentar el caso dominicano como un caso de racismo. Es decir, si los dominicanos no le ceden la nacionalidad a los haitianos es porque son negros, y eso evidentemente constituye una acción reprobable. Es claro que el objetivo, como los americanos no conocen la historia dominicana, desconocen los conflictos que ha habido entre los dos países, desconocen la historia de cada uno de los dos países, desconocen incluso que en el caso haitiano se ha vivido bajo una política negrocéntrica, sí, porque Haití, en su primera Carta Magna, que es la de 1805, prohibió la propiedad a los blancos. Así es. Y fue el propio Roosevelt, en 1920, después de más de un siglo de independencia de ese país, el que hizo posible que los blancos pudieran ser propietarios en Haití, que tenían privado ese derecho. Sí, sí. Y, o sea, donde ha habido una tradición constitucional racista. Bueno, entonces, el racismo se llegó al extremo, de todos los extremos, que fue al genocidio, ¿no? El genocidio que se cometió bajo la dirección personal del señor Dessalines, el genocidio de todos aquellos sobrevivientes que fueran no negros, y eso fue, vamos a decir, el primer gran evento de la historia haitiana, ya de Haití como país, un genocidio estrictamente basado en criterios raciales. Así es. O sea, e incluso cuando se aplicó en el caso dominicano la invasión de 1805, de las matanzas de Moca y Santiago, fue exclusivamente de blancos. Exactamente. Es decir, que en ese país ha habido una tradición de matanzas de personas por razones raciales, cosa que no ha habido en la República Dominicana, donde ha habido una visión multirracial. Pero ellos aún así, a pesar de que ellos han sido los agresores, porque entre los dos países la República Dominicana ha sido la nación agredida, ellos se han presentado como víctimas, sí, y han tratado de obtener a partir del victimismo la colaboración de otros para desmantelar la soberanía de la República Dominicana. Sí. Y esta colaboración la han buscado en el Senado americano. Aquí hubo un grupo de representantes, que son los diputados de los Estados Unidos, que vinieron hace unos 7 años. Yo fui incluso consultado en aquella ocasión en la Cancillería Dominicana, y vinieron a exigir a la República Dominicana, inducido esta vez por un señor que quizás tú conozcas, llamado Christopher Hartley Sartorius, que ha hecho una película. El sacerdote, ¿no? Sí, que tiene una campaña intensa contra la República Dominicana, porque él pensaba que iba a obtener el premio Nobel de la Paz. Sí. Es un sacerdote procedente de la aristocracia española y británica. Sí.
emparentado con la familia Sartorius, que tuvo a su vez el noviazgo con el actual rey de España, Isabel Sartorius, su prima. Y este señor utilizó sus influencias, logró hacer una película financiada en los Estados Unidos, que se llama Azúcar Amargo, Sí. Que nos denigra enormemente, y logró conectar la colaboración de un conjunto de parlamentarios estadounidenses que vinieron a República Dominicana bajo la acusación de que la República Dominicana le había privado a esos inmigrantes, que su país no le da papeles, porque el 70% de los haitianos no tienen papeles, o sea, son ilegales incluso en su país. Exactamente. Y vino aquí a exigir que la República Dominicana le entregue la nacionalidad a esas personas, bajo el alegato de que habían nacido en República Dominicana, cosa que tampoco podían probar. Tampoco podían probar. No tenían los papeles para probarlo, pero evidentemente el victimismo, el hecho de que sean pobres, el empleo del caucus negro, la ausencia de una política dominicana e informativa, de lobby también en los Estados Unidos, que contrarreste y que sirva de contrapeso los apoyos que han logrado aquí con una parte de la comunicación social dominicana que se ha dedicado a atacar al país y que ha dicho que esta sentencia del Tribunal Constitucional, la 16813, era retroactiva, cuando en realidad la sentencia lo que hace es confirmar una ley existente, Una ley por existente. décadas y décadas. por décadas, es decir, que existe en todos los países, Exactamente. que los descendientes de personas que no residen en la República Dominicana, como ocurre desde México hasta Chile, cuando aplican, en los casos en que aplican el jus soli, porque en la mayoría de estos países se aplica el jus sanguinis. Como en Haití, por ejemplo. En Haití solo se aplica el jus Solo sanguinis. se- Entonces, entre los dos países, en realidad, no hay ninguna posibilidad, como dice la carta, de apatridia. Sí. ¿Por qué? Porque en ambos países los hijos de dominicanos son dominicanos sin importar el lugar de donde nazcan, y los hijos de haitianos son haitianos sin importar el lugar de donde nazcan. Es decir, que aplicando la visión primaria de esas constituciones, no hay lugar Sí. en la isla de Santo Domingo para que se produzca una patria. Sin embargo, ellos han intentado desbaratar todo el andamiaje jurídico dominicano, romper la frontera jurídica, basado en el hecho de que esos hijos de extranjeros, al pasar a la República Dominicana, dejan de ser extranjeros, cuando en realidad su constitución lo dice claramente, Muy claramente. que no es el territorio el criterio esencial jurídico que sirve de base, sino que lo que sirve de base es Estrictamente la transmisión consanguínea, es decir, Sí. el que nace en un vientre haitiano es haitiano. Absolutamente, Entonces, absolutamente. el senador lo sabe eso, evidentemente. Lo sabe. Pero hay toda una campaña demagógica. Y es importante de tratar sí, de eso, de recalcar que este señor, el senador Rubio, él habla español, habla buen español, sus padres son cubanos y por tanto hispanohablantes, y él puede leer en español y puede bajar el texto de la sentencia del Tribunal Constitucional y entender todo lo que dice ahí, porque él es abogado y habla español. Es decir, él no tiene ninguna excusa para haber hecho esto de esta carta. Pero aún así, si lo hubiera hecho responsablemente, sería más fácil de entenderlo, pero lo hizo cobardemente. Senador Rubio, yo creo que usted algún momento va a ver este programa, usted actuó como un cobarde, lamentablemente. Y Bueno, creo que lo va a descalificar para siempre de la política de Estados Unidos. Yo no diría tanto como descalificar, porque yo, yo he leído algunos libros de la biografía de Nixon, Sí, que era uno de los políticos con una cierta formación intelectual, sí, pero que tenía mayor capacidad moral, ¿no? Era un hombre absolutamente inmoral, paranoide, sí, eso sí. que llevó a ese país a
a un primer impeachment en Sí, toda la historia de Estados sí, Unidos, sí, en que se vio obligado por sus propias situaciones, sus propias mentiras, su colaboración con Trujillo primero, que lo utilizó como cabildero de la política del dictador, y también su colaboración con otros dictadores, porque Nixon tomó dinero de muchas personas que no tenían ninguna credencial democrática. Y también su colaboración, ¿por qué no decirlo?, con elementos de la mafia estadounidense. También. Luego se ha revelado. Es decir que yo no sé si, bueno, claro está, son épocas diferentes. En esta época, en la otra época podían ocultar la verdad, no había las redes sociales. En los pasados no había redes sociales, los documentos se publicaban una vez en un periódico y después aparecían. Ahora las situaciones son más permanentes, la documentación es mayor y la gente tiene más información y hay que estar más atento a este tipo de errores garrafales y de situaciones totalmente inmorales como la que ha cometido el senador Rubio. Sí, el senador de hecho está muy mal parado porque él en su propio estado de la Florida actualmente está en segundo lugar y si él no gana su estado, y nosotros tenemos la esperanza de que con este programa, con estas revelaciones, él no va a ganar su estado y va a quedar descartado. Señores, se nos ha acabado el tiempo, agradecemos mucho su atención. Recuerden que vamos a poner material en YouTube, vamos a poner material, las diapositivas y los enlaces a todos los documentos para que si a ustedes les interesa verificar todo, que lo hagan. Y vamos a invitar a Patricia, la periodista, y al señor Rubio, lo vamos a invitar y ojalá que se anime a venir a decir, a defenderse como él pueda. Nosotros no tenemos ningún problema con eso. Muchas gracias por su atención.